Hola a todos, bienvenidos a esta increíble clase. Hablaremos sobre los tipos de participantes. ¿Qué clase de tipos de participantes podemos tener cuando vamos a hablar en público? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy hablaremos sobre tipos de participantes y control del grupo. Los parámetros que trataremos el día de hoy son parámetros enfocados en grupos reducidos de personas, donde el contacto con los individuos, el contacto con los participantes es personalizado, porque es un grupo reducido, puedes conversar con ellos, puedes conocerlos, puedes interactuar con ellos. Y eso te permite manejar las siguientes características que veremos el día de hoy. Recuerden, parámetros de grupos reducidos. Comencemos con el primer participante del día de hoy. El primer participante es el inteligente. ¿Qué clase de participante es el inteligente? Es el que entiende rápidamente más que el término medio. Aprende sin gran esfuerzo. El participante que es inteligente o el grupo de participantes que es inteligente, debemos entender que quieren un nivel de exigencia superior. Por lo tanto, debemos compartirle información adicional, información extra que les permita crecer. Por eso, la recomendación es darle más que al término medio. A esta clase de participante tienes que darle algo más. Tienes que darle contenido superior, otro tipo de asignaciones, porque tienes un grupo que es inteligente. Y si es un participante en específico que es inteligente, sabes que tienes que retarlo, tienes que darle contenido, información que sean superiores a las habituales. Continuemos. El participante que es lento. ¿Qué clase de participante es el lento? El que tiene poca habilidad para asimilar la información que tú le estás compartiendo. El que no atiende a las razones. Es lento en el proceso de aprendizaje. ¿Qué deberías hacer en estos casos con esa clase de participante? Recuerden que estamos hablando de grupos reducidos. ¿Qué deberías hacer con esa clase de participante que es lento? Debes darle tareas sencillas, fáciles de emplear, y debes darle entrenamiento individual. Debes conversar con él, debes hacer que él aprenda de una manera distinta y diferente. Por eso, esas son las recomendaciones para el tipo de participante que es lento. Ahora continuemos con el siguiente. El siguiente participante es el distraído. No atiende, se ausenta mentalmente. Con la persona que está distraída y está desenfocada de tu ponencia, está pensando en sus problemas, está pensando en otras situaciones o está perdido en su imaginación. Si la persona está distraída, usted debe formularse preguntas, debe autoanalizarse, debe realizarse preguntas internamente. Preguntas como, ¿será que mi presentación es cautivadora? ¿Será que mi presentación
es aburrida. La presentación del tema que estoy presentando es interesante. Mi intervención es enérgica. Debes autoanalizarte y preguntarte si existe una falla evidente de tu parte. Debes realizarte preguntas para saber si eres tú la razón de que ese participante esté distraído. Porque como oradores tenemos la capacidad de conectar con las personas, pero siempre existirá el 1% o el 10% que pase lo que pase, sin importar lo bueno que seamos en la oratoria, ese 1% o 10% nunca nos va a escuchar. Porque de 100 personas, una o más estarán distraídas y no es por una mala ponencia o una práctica inadecuada de la oratoria. Simplemente la persona tiene situaciones personales que van más allá de la presentación. Pero tu deber como orador es tratar de conectar con la mayoría, tratar de conectar con ese 90% o con ese 99%. Claro, no te vas a frustrar por ese 1% ni por el 10%. Vas a estar seguro, pero vas a autoanalizarte, vas a realizarte preguntas para evaluarte personalmente y saber si tienes algo que mejorar. ¿Qué deberías hacer con el participante que está distraído? Debes mantenerlo ocupado, debes dirigirte a él constantemente. ¿Cómo lo mantienes ocupado? Dándole algo que hacer, una asignación, que intervenga, que forme parte de un ejemplo. Debes dirigirte a él frecuentemente. Hazle preguntas, pregúntale. Pedro, ¿qué piensas del participante que es distraído? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu definición? Y de esa manera atraes a la persona. Utilizas su nombre, lo mencionas para llamar su atención y que se vuelva a enfocar en el tema y en la conferencia. El participante que es pendenciero usa malas palabras y no entiende razones. Muestra poca inteligencia social. No acepta sugestiones. Una sugestión podría ser: la oratoria puede cambiar tu vida si lo permites. Y en estos 40 días de cursos, sé que los resultados que obtendrás serán extraordinarios. La persona que hace sugestiones me podría decir algo como: la oratoria, cambiar vida. No lo creo, profesor. Y usted debería explicarle lo siguiente. Usted puede aceptar el hecho de que la oratoria puede cambiar su vida y así será. Y también puede rechazarlo si así lo desea y así lo decide. Todo depende de lo que usted elija. Usted le explica a esa persona que nadie lo critica y que las sugestiones que estás realizando puede rechazarla si así lo desea. Un punto muy importante de las sugestiones mentales que usted hace en su discurso, que usted sugestiona a su público, es que las sugestiones provocan el efecto del aprendizaje. Por ejemplo, un profesor que le dice a sus estudiantes: lo que van a aprender el día de hoy no les va a servir para nada en la vida. Eso es una sugestión negativa. ¿Qué está sugestionando a los estudiantes? La información que voy a recibir no me sirve, por lo tanto, ¿por qué tengo que aprender? Es una sugestión mental.
Ahora, ¿cuál sería una sugestión positiva para sugestionar al cerebro de las personas para aprender? La información que vas a recibir, la enseñanza que vas a adquirir, te será de gran utilidad para tu trabajo, para tus relaciones personales y para alcanzar el éxito profesional. Si usted lee los grandes libros de la historia en temas de liderazgo, emprendimiento y negocios, se dará cuenta que al inicio está lleno de un proceso de sugestión mental para inducir a la persona en un proceso de autosugestión, que la persona crea que la información que va a recibir será de gran utilidad. Por eso usted debe cuidar el proceso de sugestión de la información que usted está compartiendo para que las personas puedan autosugestionarse a creer en la información para que la puedan asimilar y la puedan aplicar. Pero si usted menosprecia la información que comparte, usted está sugestionando al público a creer que no tiene razones para oírlo y no tiene razones para aplicar la información que usted está ejerciendo en ellos. Continuamos. El murmullo, los participantes que están murmurando mientras hablamos. Ellos están hablando en voz baja con otro participante mientras el facilitador expone el tema. Carlos, te tengo que contar algo. Ese es el que anda murmullando. Habla en voz baja con otro participante. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para controlar a este participante? Debemos hacerles preguntas. ¿Y qué opinas del participante que es el que murmulla? ¿Cuál es tu opinión? Debes darle la palabra para que se exprese. ¿Podrías comentarnos a todos qué piensas de la oratoria? Debes dirigirte a él con frecuencia. Pedro, Pedro, debes dirigirte a él con frecuencia. Debemos tener cuidado con esta clase de participante que anda murmurando todo el tiempo, porque puede provocar el efecto dominó de que otros murmuren. Y cuando te das cuenta, todo el mundo está hablando en voz baja. Por lo tanto, debes cortar ese murmullo con preguntas, con acciones que le permitan al participante concentrarse nuevamente en el tema y en el discurso. Continuamos. Continuamos ahora con el participante que es adulador. ¿Cuáles son las características del participante adulador? Siempre te está dando un regalito. Profesor, toma un chocolate. Trata de ganar tu simpatía. Y esto no quiere decir que sea un participante malo por tratar de ganar tu simpatía. Lo que quiere decir es que deberías tener cuidado de el participante que quiere ganar tu simpatía, porque tiene un espíritu ambicioso de lograr un objetivo. Deberías tener cuidado, pero no quiere decir que toda persona que te regale un chocolate es una persona que viene con otras intenciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Darle algo que hacer. Haz que realicen una acción determinada que les permita aprender. Haz que realicen un objetivo, una dinámica, un ejercicio. Y de esa manera canalizas su espíritu ambicioso al trabajo, al hecho de aprender.
el participante que es tímido. Entre sus características está el temor que tiene a comunicarse con los demás. Es la persona que se aísla y se mantiene en silencio, que no quiere intervenir y que se anda escondiendo para que el orador no lo mire. Puede sentarse en la última fila, se sienta en un lugar donde no sea percibido, porque tiene temor a expresarse. Se mantiene en silencio, aunque tenga algo que ofrecer. Tiene algo que decir, desea intervenir, le gusta tu ponencia, pero no puede por el temor, por el miedo, por el pánico que tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberías hacer? Crear una atmósfera de confianza en el grupo y hacer que los demás intervengan primero. Haces que los demás intervengan y luego le pides la palabra a esa persona que es tímida. Primero haces que 3 o más personas intervengan y luego le pides la palabra al tímido para que se exprese. Cuando él ve que otros se han expresado, adquiere confianza de comunicarse con el entorno. Pero tú eres el responsable de generar esa atmósfera de integración o esa atmósfera de rechazo. Las circunstancias que nosotros tenemos en el escenario son el resultado de la atmósfera que nosotros creamos en el público. ¿Me pueden escuchar? Escriban por el chat si me escuchan. Excelente, sí me escuchan. Continuemos con el siguiente tipo de participante. El resistente. El participante que es resistente. Asiste forzado. Se resiste a los cambios tenazmente. Este participante viene obligado. Asiste obligado por sus padres, por un amigo o por el trabajo. La persona que asiste forzada no tiene la motivación de estar en ese sitio y no conoce el por qué está en ese sitio ni la importancia de estar en ese sitio. ¿Qué deberías hacer para conectar con ese participante? Debes detectar cuáles son sus pasiones, qué le encanta, qué le gusta hacer y buscar la relación de lo que le gusta con el tema que tú estás tratando. ¿Qué relación tiene su vida personal o un tópico en específico de su vida con el tema que estás tratando y buscarle la relación? Debes pedirle, debes dirigirte a él que proponga soluciones a un problema determinado que fomente el pensamiento crítico y objetivo. Debes pedirle que explique sus opiniones. ¿Qué opinas sobre la clase que estamos viendo hoy? ¿Qué te parece la clase del día de hoy? Ahora continuamos con el siguiente participante. El participante que es desorientado, se sale del tema, demuestra poco interés y energía. Se sale del tema y demuestra poco interés y energía. ¿Qué deberías hacer con el participante que es desorientado? Debes decirle algo como esto. Gracias por intervenir, me encanta tu intervención, pero es importante que continuemos, que avancemos en el tema, porque el tiempo que tenemos es limitado y de esa manera lo cortas. Ahora, el participante que es palabrero, extrovertido, monopoliza la conversación. ¿Cuál es la recomendación? Hacerle notar la importancia de escuchar a otros. ¿Qué le deberías decir?
Gracias por intervenir, pero es importante también escuchar la opinión de tus compañeros con respecto al tema. Le haces notar la importancia de escuchar a otros. Darle algo que hacer. Aplica una actividad a ese participante para que se entretenga. Criticón. Está en contra de todos y de todo. Este estudiante o participante que es criticón y está en contra de todo lo que dices y está en contra de todo el grupo, puedes hacer un censo, preguntarle a los demás para que ese participante entienda que es su punto de vista y que no es el punto de vista de los otros. Por ejemplo, a mí me pasó una situación una vez que estaba realizando una declamación de un poema que creé en ese preciso instante para dar un ejemplo. El poema lo creé en ese instante preciso que estaba hablando en público y una participante me dijo que no le gustaba la forma en la que yo declamaba y no le gustaba la forma en la que estaba diseñada mi poesía. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Porque la señora se mostraba renuente a aceptar y estaba negando y estaba criticando. ¿Cómo hice para cambiar esa situación negativa a una situación positiva? Hice un censo, les pregunté a los demás qué les pareció el poema que declamé, qué les pareció mi declamación, qué les pareció mi expresión, qué les pareció el poema que acabo de crear en ese instante. Y todos hablaron de forma positiva, lo cual contrarrestó el efecto negativo de esa persona. Y de esa forma limpias la atmósfera, limpias el escenario de esa situación negativa. El participante que es todo irrita al facilitador y al grupo. Debes mantenerlo bajo control con las respuestas que tú le das de forma inteligente, breve, ágil y rápidas, pero debes buscar la forma de hablar con él personalmente y tratar de controlar la situación. Depende de cómo tú manejas la situación y de cómo tratas a ese participante. Payaso. Trata de hacerse el gracioso con sus intervenciones. Quiere lucirse con sus chistes. Me haces un chiste y yo digo, ¿me podrías decir la razón de ese comentario que acabas de decir? Pídale que explique en detalle su intervención. Eso enfriará su gracia. ¿Me podrías comentar, explicar lo que quieres decir? Y de esa forma enfrías la gracia. Cuando tú demuestras que eso no te afecta, no hay razones para atacarte. Las personas que critican, que son payasos o monos, buscan la forma de herirte, de lastimarte, y si tú no demuestras señales de que has sido herido, es probable que si no muestras esas señales, ellos dejen de hacer su papel. Pero si tú te muestras herido, lastimado, ofendido y empiezas a atacarlos, es probable que la situación sea más grave. El participante que es frío. Este participante no muestra interés por el tema ni por el grupo. Le resulta indiferente toda la actividad. Es la persona que no es tímida, sino que simplemente no le interesa el grupo, no
no le interesa aprender. Y hay muchas personas que van a un curso, a una conferencia, a una charla, y realmente tú te preguntas el por qué están en ese sitio, porque realmente no tienen interés, no quieren aprender. Debes descubrir los intereses de esa persona y que opine en base a sus intereses. Por ejemplo, digamos que tengo una cocinera que no le interesa el taller de oratoria porque es cocinera y se dedica a la cocina. Tengo que descubrir ese interés que tiene por la cocina y decirle, ¿me podrías comentar en qué partes de tu trabajo tienes que comunicarte con otros seres humanos? Y de esa manera voy a introducir a ese participante al tema, que se relacione lo que él hace con el tema y de esa forma lo explico ampliamente. Ahora vamos a hablar sobre el control de situaciones. Recuerden que estas técnicas son aplicadas a grupos reducidos, grupos pequeños de personas, porque la audiencia en masa corresponde a otros parámetros totalmente distintos. Continuamos. La situación está a punto de ser incontrolable. En ese momento que se genera el caos en el escenario, puedes aplicar lo siguiente, puedes hacer pausas frecuentes. Pausas frecuentes, realizas pausas frecuentes en tu discurso para llamar la atención. Eso depende también del carácter que tengas. El control visual, la mirada que aplicas. Use preguntas. Realice preguntas para calmar la situación. Pregúntele a personas sobre el tema para que traten de enfocarse nuevamente en el discurso, en la conferencia. Avance en el tema. Prosiga con otro punto. Si el punto que usted está tratando causa mucha polémica, simplemente avance con el otro punto que usted quiere exponer. Llame al orden y pedir o dar el receso. Las dos últimas solo deben hacerse en casos de emergencia. En casos de emergencia de que la situación no es controlable en lo absoluto. De llamar al orden y el receso, porque esas dos situaciones de llamar al orden y el receso cuando la situación es un caos, demuestra una falta de poder sobre el entorno. Por lo tanto, no deberías aplicar esas dos técnicas si no es completamente necesario y tienes otras opciones y otros recursos que aplicar. Pero si es un total caos que ya es incontrolable, llama al orden o pide el receso para que los participantes se calmen y se controlen. La discusión se aparta del objetivo. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre la importancia de la oratoria y de repente empezaron a hablar de Hitler y luego se desviaron a la historia del mundo, que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. En ese momento, que los participantes se apartan del objetivo, de la idea que se quiere transmitir, debes realizarle preguntas directas. Pedro, ¿qué opinas tú sobre la oratoria? Preguntas directas que te permitan el control de la situación. Concentre las opiniones y dirija. Pedro, ¿quieres decir que la oratoria es el arte de hablar en público? Y María, ¿tú quieres decir que la oratoria es aplicable en cualquier ámbito de la vida? Vas reuniendo todas las opiniones y luego dices tu propio resumen para retomar el control de la palabra.
informar más del tema central que se está tratando, solicitar ceñirse al tema. Es interesante los temas que están tratando el día de hoy, pero debemos enfocarnos en el asunto que nos concierne a todos. Ahora hablemos de lo que puede suceder en un grupo. ¿Qué ocurre si los participantes, si tu grupo de estudio no habla, no intervienen? ¿Qué deberías hacer? Alejarte del tema y debes introducir tópicos personales, contar experiencias de vida para que se sientan conectados con el mensaje que quieres transmitir y se animen a hablar. Pregunte al búho. Pregúntele a la persona con conocimientos superiores al término general. Y de esa manera incentiva a los otros a intervenir. Cuente historias que permitan generar la reflexión entre los participantes, que los anime a intervenir y a hablar. Los participantes discuten firmemente entre sí. De nuevo, utilizamos la técnica de resumir la situación, de tomar las palabras de todos, resumir las palabras que dice cada uno para retomar el control de la situación y luego enfocar lo que dicen con la relación que se tiene al tema que se está tratando. Se interrumpe y se pregunta directamente. Ellos están discutiendo entre sí y tú interrumpes y preguntas. Le haces una pregunta a un participante en específico y de esa manera ya llevas el control de lo que está pasando, retomas el control de la situación. Se pide al último que repita. Una persona está interviniendo y termina de intervenir y le preguntas, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Él repite y ya tomas las palabras porque ya tomaste de nuevo el control de la situación. Le puedes pedir que interpreten sus posiciones y de esa manera ser más empáticos y comprender mejor el mensaje que se quieren transmitir entre sí. ¿Qué ocurre si el grupo no acepta la conclusión del ponente? Dirija que las conclusiones salgan del grupo. Estimule a los que concuerdan con usted. Convenga con el grupo. Si las personas no aceptan tu conclusión, que es algo extremadamente extraño, raro, porque la mayoría de las personas, por decencia, te van a aplaudir y van a aceptar tu conclusión. ¿Qué deberías hacer? Dirigir las conclusiones que salgan del grupo. ¿Qué pueden concluir ustedes con respecto a este tema? ¿Qué piensan ustedes que es la oratoria? Que las conclusiones salgan del grupo y se genera un conocimiento superior que es mediante la dialéctica que se logra. Estimule a los que concuerdan con usted. Usted observa a sus participantes y usted sabe quiénes están de su lado, quiénes le encantan los temas que usted está tratando. Usted va a estimular a esa persona, va a estimularlas a que concuerden con usted. ¿Te parece muy válido el argumento que he dado sobre la oratoria? Y la persona, como concuerda con usted y le encanta lo que dice, lo va a ayudar en esa situación. ¿Qué ocurre si el asunto está por encima de la competencia del grupo? Explique por qué y pase a otro punto. En este momento no puedo explicar eso porque lo veremos más adelante. Y paso o continúo con el tema que venía tratando. ¿Qué ocurre si el grupo está molesto o desanimado por motivos externos? La introducción de un comentario gracioso podría alejar a tu público de las preocupaciones que tiene presente. Si el público persiste en presentar sus quejas,
déjelos hacerlos hasta que queden aliviados y estén listos a proseguir con el asunto de la reunión. Pero no deje que se extiendan expresando sus quejas, porque eso contamina el proceso de sugestión de las demás personas, de los demás participantes. Por eso uno debe tener cuidado cuando está realizando un curso de expresar sus quejas por privado, porque las sugestiones que uno hace de forma inconsciente, un comentario, puede sugestionar a otra persona en su proceso de estudio y de formación. Por lo tanto, usted debe dejar que las personas se expresen, pero que no se convierta en el rol protagonista de la presentación. Descubra si hay elementos positivos o favorables en los acontecimientos externos y preséntelos. Por ejemplo, se fue la luz. ¿Qué positivo tiene que se fue la luz? ¿Qué tiene positivo? Y empiezas a utilizar la creatividad en esos casos. Por ejemplo, no importa si no tenemos luz. Lo más importante es la luz en nuestro corazón. Que encendamos la planta eléctrica de nuestros latidos para seguir aprendiendo y que nunca nos detengamos, pase lo que pase, y demostremos que somos más grandes que en las circunstancias que nos rodean. Buscas darle la vuelta a la situación negativa. Prometa llevar las quejas ante la dirección o prometa un cambio futuro. Para concluir la clase del día de hoy, quiero decirles que lo más interesante de manejar con tu público es el conocerlos. Cuando tú conoces a tu público, interactúas con él, compartes con ellos, eso te da información y experiencia valiosa que podrás utilizar para enseñarles de manera eficiente y una experiencia que te llevarás en el corazón contigo para toda la vida. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Voy a permitirles que activen sus micrófonos. Listo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, profesor Carlos? Excelente. Bueno, quería hacer dos comentarios. Esta clase ha estado, bueno, igual que todas, pero particularmente me ha llamado mi atención por las clases de participantes que hay y los recursos que el orador debe emplear para poder ¿me escucha? Te escucho, Helen. Sí, bueno, para poder solucionar cualquier situación que impida la buena marcha de la situación, sobre todo en esos casos, ¿no? En mi experiencia, en manejo de grupos de pocos participantes, a veces puede uno recurrir a recursos o estrategias que sí podrían estar dentro de este tipo de estrategias. Pero, claro, yo tal cual no la vi, pero sé que uno puede utilizarlas. Por ejemplo, cuando una persona atiende el celular y genera una interrupción, porque primero el celular suena y segundo la persona toma el celular y atiende la llamada. Y en esas circunstancias, siempre procurando no humillar a la persona, pero yo lo he hecho con respeto, pero le digo al grupo, ya, un momento, me voy a quedar en silencio, calladito, calladito que, por ejemplo, que Pérez está hablando por teléfono. Entonces, de repente la persona se corta, no, tranquilo, sigue hablando, qué pena. Por favor, prosiga que no hay problema, nosotros vamos a quedarnos calladitos.
Entonces ahí ni él ni más nadie en el grupo lo va a volver a hacer. Pero siempre y cuando uno, la situación lo permita, porque considero que es muy importante nunca hacer que la persona se sienta humillada por, por, el, por la persona que dirige el grupo, porque ya va a generar un mal feedback y esa energía, esas ganas que de repente uno lo que intenta es que la persona siente estímulo de estar allí, pues decae porque la persona se ha sentido en su autoestima o en su dignidad agredida. Pero a veces uno, bueno, puede utilizar estrategias que hacen que se frene la situación y que el grupo, como son pocos participantes, ya concentren más la atención en lo que uno está diciendo. Porque lo que estabas comentando, que a veces, por ejemplo, el murmurador comienza a murmurar y puede generar una cadena si no se frena esa situación en ese momento. Así ocurre con el que atiende la llamada telefónica o con el que se pone a hablar con el compañero y que toda en la jornada un largo tiempo están puro conversando, que también, parece muy interesante porque no nos las cuenta todo, que si nos reímos en grupo, ¿qué le parece? Entonces de repente ellos se ríen y no, hasta ni les cae más si uno se lo sabe decir y solucionar la situación. O sea, lo que quiero decir es que pueden haber, por supuesto que este es un esquema, pero pueden surgir ideas que uno en la situación va puliendo, pues va adecuando a su estilo como orador o como facilitador de un curso o bueno, pues, en cualquier escenario de estos que se pueden presentar. Eso era lo que quería decir. Excelente intervención, Helen. Es muy importante no ofender ni humillar a nuestro público. Gracias, Helen. Chefi, ¿querías intervenir? Dalida, Ya ¿deseas no, intervenir? ¿Quién está hablando? sí, Sí, te escucho, Dalida. es Dalida, soy Dalida. Sí. Bueno, eh, Carlos, en esta oportunidad, bueno, primero que nada, la clase de ayer y la de hoy me han parecido sumamente interesantes. Y me vino a la mente una idea que quería compartir. Pienso que el orador realmente debe tener conocimientos técnicos, académicos, lo que tiene que ver con una buena dicción, vocabulario, la postura, pero no menos importante es su inteligencia emocional. Ciertamente la oratoria es un arte y un buen orador debe estar acompañado de inteligencia emocional. Dalida, ¿Aló? Sí, dime, Carlos. ¿Me escuchas? ahora sí te escucho, pero creo que se cortó a la mitad. Ajá. Bueno, repito corto que me he dado cuenta que el buen orador debe tener dominios técnicos de ciertas herramientas, la dicción, el lenguaje corporal. Para mí ha sido muy evidente el orador tener una inteligencia emocional para desempeñarse bien en el arte de la oratoria. Así es, Dalida. Debes tener conocimiento para estar empoderado. Gracias, Dalida. Uh-huh. Ah, Ahora continuamos con Lisette López. Hola, muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos. Yo precisamente te quería preguntar, ¿cómo manejarías, tomando en cuenta ya lo que la compañera hizo mención, y me parece válida su reacción y respuesta, pero me gustaría escucharlo de tu parte,
como ahorita en tu posición de profesor, de orientador, ¿cómo manejamos el tema? Que si estamos en una reunión de pocas personas, el uso del celular no. Cuando alguien contesta el celular y tenemos una exposición o tenemos un conversatorio, es- entonces las personas lo toman así como que, disculpa, contestan y continúan. Entonces, la verdad a mí eso a veces se me sale de las manos, de verdad me molesta mucho y la verdad no he conseguido el punto, no he conseguido la manera de solucionarlo. Sí, ya Entonces, a estamos ver hablando de un cómo nos podrías ayudar. contexto, ya estamos hablando de un contexto cultural donde las personas no se despegan del teléfono, así seamos un orador reconocido internacionalmente, vas a ver en las conferencias al 10% del público en el teléfono, así estés diciendo la noticia más impactante del mundo. Lo que quiero decir con esto es que tú puedes tratar de solventar la situación en ese grupo pequeño, de hablar personalmente con el participante, pero no te frustres emocionalmente porque el participante no quiere dejar el teléfono, porque estamos en un contexto donde la gente utiliza el teléfono para ir a dormir. Entonces, nosotros podemos hacer nuestro esfuerzo como oradores para controlar la situación con palabras suaves, si nos molesta esa situación en específico, pero es evidente que eso seguirá persistiendo. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera darle un tips a Lisette. Yo he estado en participaciones o en formaciones donde las reglas de juego se dictan al inicio de cuando tú entras al salón o a la sala de conferencia, donde se dice claramente, no se habla en celulares y inclusive los celulares se colocan en una cesta. En el momento del receso usted puede sacar y tomar su celular. Y cuando vuelvas a entrar al salón, lo vuelves a colocar en la misma cesta. ¿Qué hacía el profesor o el facilitador? Tenía lo que llaman unas pipeticas que son como peluditas, que tú les puedes dar forma, porque la gente lo que tiene es ansiedad porque no tiene el celular en la mano. Entonces la gente hizo con esas, escuchando y poniendo atención, hacían figuras con esas pipeticas y quedaban allí como unas bellas obras de arte, hicieron bicicletas, hicieron cosas maravillosas, porque era para calmarles la ansiedad. Yo creo que si tú pones las reglas claras desde el inicio, que prohibido los celulares, y es totalmente válido porque es tu ponencia, creo que la mayoría de los participantes te van a apoyar. Y si hay alguien que evidentemente tiene algo muy importante que hablar, que se abstenga de entrar, porque no te va a agregar valor que esté allí interrumpiendo porque entre una llamada y suene el repique del celular. Es mi opinión personal y bueno, espero que te sirva ese tip, Lisette. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos, y a todos los compañeros. ¿Aló? Te escucho, ¿sí? Buenas Sí. noches. Sobre las dos últimas intervenciones que me parecen muy válidas y correctas, yo suelo aplicar en los talleres de vocería e imagen que hacemos en el sistema con los músicos y los directores, que los celulares también se colocan todos en un sitio, en una caja, en una cesta, y al intermedio, en la pausa, pues quien lo necesita lo toma, y bueno, luego vuelven o regresan otra vez, porque realmente las audiencias los públicos, debemos acostumbrarnos bueno, que sí, es algo que ya está en nuestra cultura moderna, pero que respetar también, un respeto hacia nosotros mismos como público, pero también respeto
al orador. Entonces, eso me ha funcionado muy, muy bien. La primera reacción la primera vez fue que no se podían desprender de los celulares porque son los directores, son los gerentes del sistema que atienden varias cosas a la vez, pero igual tuvieron que hacerlo y después todos se acostumbraron, porque además cuando entramos a la sala de conciertos, Simón Bolívar está prohibido encender los celulares. Muchas personas han tenido que entregarlos, porque los mismos directores y las mismas orquestas se quejan de que se distraen con un ruido, pues con el accionar de un teléfono. Entonces me parece que esas reglas del juego me parecen bien importantes y que las tengamos como muy en cuenta como oradores, pues. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches noches. a todos. Me gustaría acotar algo, bueno, bastante válido que han dicho nuestras tres compañeras y ponerle como ejemplo lo que como ahora en estos tiempos que estamos dictando o se está dictando lo que son videos de llamadas, Zoom, conferencias a través de online, es que, como dicen todas, dictar las pautas antes de comenzar la conferencia o la charla. Por ejemplo, en el caso suyo, todos sabemos, o al principio, antes de comenzar, sabíamos que debemos desactivar los micrófonos. Si de repente queremos hacer cualquier tipo de pregunta, la podemos escribir por el chat o levantar la mano, que son herramientas que nos permite este sistema online ahora o de videollamadas y conferencias. Y bueno, asumo que al ser presencial es de igual manera, ¿no? Indicar las pautas tanto para lo que son los teléfonos, de apagarlo, las diferentes formas, como por ejemplo la de la cesta que dijo mi compañera anterior, la de las formas creativas para evitar la ansiedad, y también lo que es para las intervenciones, ¿no? Que a veces es válido porque a veces hay temas que son efusivos y entonces uno quisiera intervenir, pero efectivamente la idea es que existe un periodo de tiempo en el cual el orador lo permita para que cada quien pueda hacer la intervención y no se haga una algarabía, ¿no? Sino que más bien todos puedan intervenir, pero de manera ordenada. Gracias. Gracias, Elaine. Buenas Titi. noches, profesor. Sí, te escucho. Escucho, habla. Buenas noches, profesor. Sí, te escucho. Compañeros, buenas noches. Yo quiero agregar algo ahí a lo que han manifestado. Hay dos situaciones en las que se pueden dar dos escenarios. Uno, cuando el orador es, como quien dice, firme y estricto manejando a su público. Y la otra, como cuando alguien de los que se encuentra en el público hace su aporte y cumple el objetivo de hacer que la charla se torne como, o mejor que la cojan como de burlesco, ¿no? Porque hay algunos que tienen esa capacidad. Entonces, porque al igual puede haber un orador que tenga como muy bajo espíritu y no tenga la personalidad suficiente para poder controlar el público, entonces creo que esos casos se dan y uno debe estar como preparado para poder dominar el tema, porque se perdería el fundamento si llegase a salirse de las manos la reunión en el momento en que uno la esté dando, ¿no? Ese era mi comentario que quería hacer, profesor. Excelente, gracias. Profesor, yo quiero comentar algo con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. He estado leyendo también acerca del oratorio, incluso acerca del liderazgo, y mencionaba algo que me gustaba mucho, y es que un buen orador tiene que ser un buen observador. Ante una presentación, nosotros debemos conocer cuáles son las condiciones, el escenario
las horas a las que disponemos nosotros del tiempo para manejar a este público, ya que eso va a influir directamente en su percepción, en su interpretación, en su postura y disposición para escucharnos a nosotros. Y como bien lo vimos en las clases iniciales, las técnicas de inicio son las que nos van a permitir a nosotros romper a lo mejor esos estigmas, ese cansancio, ese sueño, esa hora pesada, porque a lo mejor nuestra presentación puede que sea después del almuerzo, por ejemplo, pero eso, para saberlo, necesitamos primero ser observadores. Y al momento en el que nosotros tenemos el primer contacto con el público, saber, bueno, ese lenguaje corporal que nos está diciendo, y gracias a ello, entonces sabremos nosotros cómo manejar a este público hacia qué, aún cuando eso no haya estado prescrito en nuestro discurso o en nuestra manera de desarrollarlo, sino, bueno, dar también esa parte de flexibilidad, a ver qué está pasando, cómo están ellos y cómo yo puedo adaptarme ante este ambiente que a lo mejor no es el que tenía pensado, pero es el que existe y es el que tengo que manejar. Muchísimas gracias. Excelente, Andrea. Me encanta que estés investigando. Gracias. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos. Buenas noches. Quería comentarles que, bueno, primero que nada me divertí muchísimo en la clase de hoy porque yo soy docente y me trasladé a un salón de clases. En un salón yo encuentro todo este tipo de participantes que usted dijo, el inteligente, el lento, el distraído, el pendenciero, y eso lo conecto mucho con lo que dijo la profesora Dalida, que pues a pesar de que en un salón de clases no es un grupo tan pequeño, tan reducido, pues sí hay que darle una atención muy individualizada a cada uno de los estudiantes para poder controlar o mantener, digamos, el control y que se den los objetivos, se cumplan los objetivos que se previeron en un principio. Al igual que en la oratoria, por lo que estoy viendo en la clase de hoy. Ahora quería comentarle una técnica que utilizo yo cuando las situaciones en los grupos empiezan a salirse de control, en ese momento en el que quizás como algún tema es muy polémico, pues todos quieren hablar al mismo tiempo, especialmente cuando se trabaja con adolescentes, y se me hace imposible, a pesar de que yo tengo buen tono de voz, digamos, de la manera regular, llamar la atención del grupo y restablecer el orden. Entonces, la técnica que utilizo es quedarme callada, hacer silencio absoluto. Entonces, pareciera que eso llama la atención más que, en el caso de los estudiantes, quizás están más acostumbrados a que se les llame la atención de forma directa. Entonces, cuando escuchan el silencio, pareciera que pues, les genera una reacción en ese sentido y pues suelen hacer silencio ellos para esperar las instrucciones. Esa técnica es muy buena y yo la he visto en su aplicación. Es 100% efectiva en esos casos. Ellos están esperando a que los regañen o que les aumenten la voz para que presten atención. Entonces entras al salón, te quedas en silencio y todo el mundo se queda viendo a la expectativa y se quedan callados. Pero también depende del carácter que tú muestras. Claro, eso debería ir acompañado con una mirada o con una gestualidad, ¿no? Para que tenga el efecto que uno quiere. Pero bueno, me funciona. Muchas gracias. Excelente, gracias a ti. Profesor, ¿puedo intervenir? Profesor, Sí. ¿puedo hacer una intervención? Sí, Helen. Gracias. Con respecto a lo que decía Tipi, bueno, yo veo el nombre aquí Tipi y creo que ella una oportunidad dijo que así le decían, pero no recuerdo el nombre. Con lo del silencio, porque yo también he utilizado esa técnica y es muy efectiva. También con respecto a los tipos de participantes, hay uno que no recuerdo si es como problemático, pero no recuerdo cuál es el nombre, la denominación.
que es la persona que confronta. A veces hay participantes porque es difícil, sobre todo cuando son algún tipo de actividad que quizás es un día o van a ser actividades de María Cristina. Ok, María Cristina. Kiki, me está escribiendo por acá. Actividades que uno no tiene la posibilidad de conocer cuál va a ser más o menos el perfil de los que van a asistir. Uno se imagina porque el tema se supone que va a ir determinado prototipo de personas con una determinada información y unas características específicas, pero es difícil conocer sus características, vamos a decir, psicológicas. Y puede haber personas que llegan con un ánimo de confrontar y dirigen esa confrontación hacia la persona que dirige el mensaje. En este caso, el orador ante ese grupo de pocos participantes. Y aun cuando uno pueda preparar, puede haber un tipo de pregunta hecha con una intención de sabotear la actividad, donde la persona interviene y quiere saber algo, hace una pregunta inesperada, que quizás uno conozca una respuesta, vamos a decir, la respuesta correcta que la persona quiere saber, porque eso no está dentro de lo que se quería tratar, pero la persona lo hace con la finalidad que es quizás de realizar, que más o menos el ejemplo que diste del poema, que la persona, no, me parece que cuestionó pues el poema, entonces, bueno, claro, lo preparado que eres, tú dijiste, bueno, vamos a hacer un censo, ¿qué piensa el resto del grupo? A mí me ocurrió una oportunidad, eso fue un salón de clase, yo me desempeño como abogado en ejercicio, pero también he estado en la docencia, a nivel universitario y de posgrado. Y en una oportunidad me sucedió, pero con pregrado, una persona muy conflictiva, y ya me habían advertido que esa persona era así. Y recuerdo que hizo una pregunta, esa fue la primera clase que yo di en pregrado. O sea, no tenía esa experiencia. Y entonces yo lo que le dije fue, bueno, yo debo decir que no tengo la respuesta, pero quisiera que usted nos explicara de qué se trata. ¿Puede, por favor? La señora se quedó como en shock, o sea, ella no esperaba quizás eso, y se lo dije con educación, con tanto puede ser muy calmada. Después esa señora y yo tuvimos excelente relación, porque repito que creo que la estrategia número uno con cualquier tipo de relación humana es que uno siempre debemos respetar la dignidad del otro. Porque una persona más, o bueno, claro, hay personas que tienden a no guardar resentimientos, pero muchas personas guardan mucho resentimiento de haberse sentido humillado o que haber quedado mal delante del grupo. Entonces, cuidar esa parte considero que es muy sumamente necesaria. Entonces, esas estrategias que surgen quizás porque, bueno, quizás hemos tenido alguna experiencia en ese campo, va mucho a que tomando estos tipos lo adecuemos al caso que nos corresponde. Y es muy valioso todo lo que han hecho las compañeras, porque, bueno, también habló Jaime, pero la mayoría hemos sido, hay otro caballero, además de Jaime. Gracias, eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por intervenir. ¿Otra persona quiere intervenir el día de hoy antes de comentar la actividad, la asignación? Sí, yo quisiera comentar algo, es María Belén. Sí, María. Quería preguntarte algo, Carlos, porque nosotros, bueno, por lo menos yo soy docente de posgrado y el grupo es un grupo pequeño. La dinámica es la siguiente, como nosotros somos médicos, nosotros no podemos apagar el celular. Entonces lo que hacemos es que dejamos el celular en silencio
Y si tenemos que, por fuerza mayor, porque nos están llamando por una emergencia, atender, lo que hace es que la persona se sale del salón de clase y atiende su llamada, y después que atiende su llamada vuelve a entrar. Y lo otro, la otra dinámica que tenemos, que quería preguntarte si era correcta o no ambas, es que nosotros, como somos facilitadores, o sea, está el residente, que es el que da la clase, y nosotros hacemos las correcciones al respecto. Pero, o sea, no sé si es correcto estar interrumpiendo a cada rato al expositor cuando dice algo que no es, o dejarlo que él dé su charla, así esté incompleta, así tenga, no hacerle la corrección de inmediata, sino al final. En el primer caso, es muy válido porque depende del tipo de presentación y público que tengas. Por ejemplo, si tu público son ejecutivos, dueños de negocios, por un minuto que estén sin su teléfono, pueden perder una enorme cantidad de dinero. Por lo tanto, no se van a inscribir en una formación y en un curso que no les permitan tener el teléfono en la mano. Lo que sí debes es poner las reglas, y esa regla me parece muy válida, aunque puede generar la distracción de que cuando se levanten pasen al frente de todos, y eso genera distracción cuando ves que uno está como inquieto, que se mueve de un lugar a otro. Eso puede generar distracción, pero es válido en ese caso. Y en el otro caso, ¿podrías repetirlo nuevamente? Que nosotros somos, o sea, facilitadores, y realmente la dinámica es la siguiente. El residente hace su exposición o da su clase y nosotros vamos corrigiendo, pero la dinámica es que se va corrigiendo en el momento y no al final. Me preguntaba si esa es la manera correcta, o dejamos que él se vaya equivocando hasta el final y hacemos las correcciones al final, o está bien como lo estamos desarrollando, que es parar la exposición y hacer la corrección en el momento. Eso está bien dependiendo de la dinámica que tú quieras emplear según el grupo que tienes y lo que tú quieres transmitir. En este caso, si la finalidad es de estudio y de aprendizaje, yo considero que está bien hacerlo de esa manera si esa es la finalidad y los resultados son efectivos. Pero si los resultados no son efectivos porque resulta que el público que tienes lo que hace es intervenir con preguntas absurdas y que no son lógicas y que no son coherentes y están interviniendo, interrumpiendo cada rato, lo mejor es que sea al final. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Gracias a ti. Carlos, Sí, yo quería hacer una intervención. sí, te escucho. Te quería María. preguntar, ¿me escuchas? Ok. Sí. ¿Qué se debe hacer cuando algún participante te agrede públicamente porque no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo o lo que estás haciendo? Te comento una experiencia que tuve una vez. Estaba dando una clase y una de las participantes no estaba de acuerdo con una respuesta o con algo que yo estaba diciendo. Y ella me agredió públicamente. Yo dejé pasar y continué con el tema, pero ya el ambiente se puso pesado, se puso tenso. Yo sentía que la gente ya no me estaba poniendo atención al tema que yo estaba dando. Entonces decidí parar y les dije, siento que algo está pasando, si quieren podemos hablar al respecto. Y le di a cada uno de ellos la palabra, que me dijeran que estaban sintiendo en ese momento que estaba pasando. Y cada uno dio su opinión, y todos, absolutamente todos los que estaban ahí, incluso había 2 personas que eran familia de ella, me apoyaron a mí y me dijeron que me felicitaban por la capacidad de tolerancia, porque ellos la hubiesen sacado del salón, le hubiesen dicho eso, le hubiesen dicho lo otro. Yo más bien no le paré, la dejé ahí y no la saqué, pues. Pero eso me generó mucha incomodidad. Al final de la clase, yo la llamé aparte, hablé con ella, y ella terminó pidiendo disculpas. Pero no sé si esto está bien,
o lo mejor hubiese sido sacarla del salón, porque me perturbó la clase y ya esa clase de ese día no la pudimos dar, tuve que darla otro día. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar ante participantes que son así, ofensivos, groseros? A mí me parece que la estrategia que aplicaste está perfecta. Es una buena estrategia que demostró un control emocional superior de tu parte. Y me parece excelente. Lo que no sé es por qué el ambiente se colocó tenso y por qué no pudiste continuar. Porque ya la atención se desvió y ellos no estaban pendientes del tema, sino del malestar que se generó en el ambiente. Sí, en Y el ese ambiente caso lo primero que tienes que hacer es no darle mucho la palabra a ese participante, no permitirle hablar mucho en el aspecto de que no le vas a decir que se calle, vas a tratar de hacerlo de forma respetuosa y le vas a decir algo como tenemos que continuar adelante en el tema, gracias por intervenir, pero tenemos que enfocarnos en el tema y tratar de cortarle la palabra, no permitir que siga hablando para que no siga contaminando el ambiente. No dejar que Yo siga interviniendo, que siga hablando, que siga contaminando. Y cuando ya cortas las palabras, debes buscar la forma de que todo el ambiente se vuelva positivo mediante la estrategia que aplicaste de preguntarle a los demás, de hacer que otros intervengan de forma positiva con respecto al tema. Tú vas a elegir los participantes que sean convenientes en ese caso. No, es que en esta oportunidad todos, absolutamente todos, yo hasta me quedé impresionada porque inclusive habían amigos de ella que estaban allí y todos, absolutamente todos me apoyaron. Ella se sintió después, se sintió menos, más bien pidió disculpas y yo después que terminó la clase, yo la llamé a capítulo, al final conversé con ella y sí le pedí y le dije que si iba a seguir participando, si iba a seguir yendo a mis clases, yo le agradecía que no volviera a participar más porque me está distrayendo el grupo, no me permite dar la clase, que de ahora en adelante, que si va a intervenir, que sea realmente referente al tema y que no se salga, sino que era preferible que no interviniera. Y ella, bueno, accedió y me dijo después que tenía problemas personales, no sé qué, no sé cuánto, pero igual, o sea, el ambiente se perturbó, yo también me sentí mal, yo me controlé muchísimo, muchísimo, porque yo tenía unas ganas bueno, de hacerle de todo, pero me controlé porque la situación en la que yo estaba, pues no me permitía perder el control. Además que no quería perder el control del grupo. Bueno, entonces quería saber eso, pues si fue la mejor manera o era mejor sacarla de clase, porque todos me decían, yo en tu lugar la hubiese sacado de una vez. Le digo que se pare y que se vaya. Bueno, yo actué diferente, yo más bien traté de dominar la situación, yo me dominé mis ganas de agredirla y continué. Excelente manejo. Lo que debiste hacer, la recomendación, es cortarla, no permitirle que siga interviniendo y siga contaminando al grupo. Pero estuvo muy bien la forma en la que actuaste. Gracias a ti. ¿Otra persona desea intervenir antes de cerrar y decir la asignación? Procedo a decir la asignación del día de hoy. Ustedes van a realizar un discurso que puedan defender, que tengan totalmente conocimiento del tema, un discurso que dure 2 minutos. Un discurso que dure 2 minutos. Ustedes van a realizar un discurso que dure 2 minutos. Preferiblemente en video. Van a realizar un discurso de 2 minutos, preferiblemente en video, que tengan total dominio y conocimiento. Y lo que vamos a hacer en la próxima clase, el día de mañana, la cuarta clase, lo que vamos a realizar es que ustedes van a decir ese discurso de 2 minutos y luego de que usted diga su discurso de 2 minutos o en el transcurso
que usted está diciendo su discurso de 2 minutos, sus compañeros van a ejemplificar, van a escenificar a un animal y van a hacer comentarios como el mono, un comentario gracioso, un comentario hiriente como el cocodrilo, un comentario que se opone al argumento, a la idea que estás diciendo como el tigre, o un comentario fuera de lugar como el loro. Y esos comentarios lo van a realizar por el chat. Lo van a ir realizando mientras su compañero interviene con su discurso de 2 minutos, ustedes van realizando esos comentarios. Y al final de la intervención, cuando termine su compañero, yo voy a leer el chat. Yo voy a leer el chat y lo que han escrito, voy a tomar 3 o 4 comentarios y voy a decirlos. Y luego de que yo lea el chat, usted va a tener 1 minuto para defenderse. Repito, 2 minutos de discurso. Luego de esos 2 minutos de discurso, yo leo los comentarios de la escenificación que sus compañeros hicieron de un personaje, de un participante en el escenario. Y luego de que yo lo lea, usted tiene 1 minuto para defenderse de todo lo que dijeron sus compañeros. Es importante que para este ejercicio ustedes no se lo tomen personal, sino como una prueba o un ejercicio que les permite de forma real, como una escenificación real de lo que les podría pasar en un momento determinado. Claro, son situaciones que son totalmente dramáticas porque eso es lo que vamos a hacer, una escenificación. Ustedes van a escenificar esos personajes, pero lo más importante es que no se lo tomen personal y lo vean como algo didáctico que les puede servir para desenvolverse y mantener su autoestima y confianza a la hora de estos sucesos o situaciones en el escenario. ¿Qué participantes van a escenificar? Yo les voy a pasar una lista. Por el grupo, yo les voy a pasar una lista con sus nombres y los voy a dividir por grupos. Por ejemplo, a un grupo los voy a colocar como tigres. Ese grupo que coloque como tigres, por ejemplo, si a José Miguel le tocó ser tigre, José Miguel tiene que hacer comentarios por el chat donde se opone a todo lo que dice la compañera que está interviniendo. Él va a escribir comentarios por el chat que se opongan a todo argumento. Por ejemplo, digamos que Marilea habla sobre la importancia de la educación y José Miguel escribe por el chat que la educación no es importante hoy en día o un comentario que se oponga al argumento de Marilea. Digamos que a José le tocó ser un loro. Entonces él tiene que hacer comentarios fuera de lugar, comentarios extraños que no tienen nada que ver con el tema. Digamos que a Eva le tocó ser un mono. Tiene que hacer comentarios graciosos por el chat. Y a Dalida le tocó ser un cocodrilo. Tiene que hacer comentarios hirientes sobre la persona que está interviniendo o sobre su tema. Por ejemplo, Carlos, no me gusta la camisa que cargas, me parece horrible y asquerosa. Un comentario hiriente, o puede ser con respecto al tema. Qué patético lo que hablas, no sabes lo que dices. Y esa clase de comentarios se la van a realizar a sus compañeros mientras estén en sus presentaciones o después que terminen, empiezan a escribir los comentarios. Otro dato importante es que traten de no distraerse con los comentarios mientras están dando su discurso. Es importante que aprendan a no distraerse. Es también un ejercicio que los ayuda a enfocarse. Y cuando les toque el momento de defenderse, de argumentar, por favor no se queden callados, actúen.
No importa si no saben precisamente cómo responder a esos comentarios. Ataquen y respondan y traten de hacerlo de la mejor manera posible, pero no se queden estáticos ni callados. Por eso les estoy pidiendo que ustedes envíen un video de 2 minutos de un tema que estén preparados. Un tema que conozcan a la perfección y que puedan defender. Repito, la asignación tiene 2 partes. La primera es enviar por el grupo de WhatsApp el video de 2 minutos. Usted va a enviar un video de 2 minutos con un discurso que usted pueda defender. De esa manera usted ya habrá practicado, cuando usted envió su asignación por el grupo, usted ya practicó para la presentación en vivo de la 4ª clase. Es doble la asignación. Enviar el video por el grupo y luego presentarse en la clase en vivo con el discurso de 2 minutos. Luego yo leo los comentarios de sus compañeros y luego usted tiene 1 minuto para defenderse de esos comentarios. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación del día de hoy? Yo les voy a pasar un video de otros cursos online para que vean cómo ellos manejaron la situación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación? Ya pueden activar sus audios si tienen una pregunta. Bueno, yo tengo un comentario. Sí. Es María Belén. Yo tengo ahorita problemas con el teléfono para pasar videos. Entonces pregunto si mientras resuelvo mi problema puedo pasar audios. Envíame un audio, sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Tienen otra pregunta con respecto a la asignación? Excelente. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Mañana nos vemos. Recuerden no tomarse nada personal y estar dispuestos a conquistar con el poder de la palabra hablada. Gracias a todos. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.